nombre es Juliet Ramírez y soy facilitadora de artes para un programa del Distrito de Parques de Chicago llamado Young Cultural Stewards. Tengo muchas ganas para compartir con ustedes algunas de las actividades artísticas del Día de los Muertos. Para nuestra primera actividad, vamos a hacer la flor de cempasúchil hecha de papel de seda. También es conocida como la flor de los muertos. La caléndula más comúnmente utilizada en las celebraciones del Día de los Muertos es tagetes erecta, caléndula mexicana o caléndula azteca. Las caléndulas mexicanas son bastante altas, alcanzando hasta 3 pies. ¿Qué es tu altura? Esto es lo que necesitará para esta actividad. Hojas de papel de seda para envolver regalos. Puedes seguir con el color amarillo oscuro tradicional de estas flores. A mí me gusta usar papel de seda multicolor. También necesitas 2 limpiapipas, preferiblemente verdes, y tijeras. Por empezar, corta el papel de seda por la mitad para que ahora tengas 2 hojas. Corta cada una de esas piezas por la mitad y ahora tendrás 4 hojas. Corta cada una de esas piezas por la mitad y ahora tendrás 8 hojas de papel. Nota, puedes hacerlos de cualquier tamaño. Tome estas dimensiones como punto de partida. Apile 4 hojas de papel. Pliega el papel en forma de acordeón. Corta una forma de semicírculo en cada extremo. También puedes cortar un punto o zigzag. Envuelva un limpiapipas alrededor del medio del papel para mantenerlo en su lugar. Esto también actuará como tallo. Luego, extiende el papel. Separa suavemente la primera capa de papel del resto y muévela hacia arriba para formar la capa superior de los pétalos. Por último, separe suavemente al resto de las capas de papel. Esponja tu flor. Repita con la otra pila de 4 papeles. Intenta hacerlo con pequeñas hojas de papel. Haz flores gigantes. Haz flores diferentes con colores de papel de seda. Corta diferentes formas de los bordes de tus pétalos. Haz una pila de más hojas de papel para obtener una flor más llena. Finalmente, puedes exhibir tus flores.